A ver, pensemos en esto un momento. ¿Por qué hay ciertos conocimientos que parecen tener, no sé, más prestigio que otros? Hoy vamos a meternos de lleno en esa jerarquía oculta, esa estructura invisible que decide qué aprendemos y cómo lo hacemos. Y lo vamos a hacer desde una perspectiva clave, el pensamiento decolonial. Y para arrancar, miren esta pregunta. Por un lado, Shakespeare, ¿no? Literatura universal. Por otro, el saber oral de los pueblos indígenas, que a menudo se queda en la etiqueta de creencias. Parece una simple comparación, pero en el fondo, esto nos abre una puerta gigante a un debate sobre poder, sobre historia y, claro, sobre educación. La pregunta del millón es, ¿qué hace que algo sea universal y otra cosa sea solo una tradición? Bueno, para poder responder eso, tenemos que ir a la raíz del asunto. Vamos a empezar por desvelar esa estructura de poder casi invisible, que es la que decide qué cuenta como conocimiento legítimo y qué no. Y aquí va la primera idea, que es fundamental. La educación no es neutral. Nunca lo ha sido. Los sistemas educativos que conocemos, se construyeron sobre una base muy específica que le da prioridad a un tipo de saber. El académico, el que viene de Occidente, el que está escrito. Y claro, al hacer eso, todo lo demás, todas las otras formas de conocer el mundo, se quedan en los márgenes. Y bueno, este fenómeno tiene un nombre y es importante que lo tengamos claro. Colonialidad del saber. Ojo, que no estamos hablando de algo que pasó y ya, de historia antigua. No. Es una estructura de poder que sigue vivita y coleando hoy en día. Es ese legado del colonialismo que todavía hoy agarra los conocimientos indígenas o afrodescendientes y en lugar de verlos como sistemas de saber válidos y rigurosos, los reduce a tradiciones, a algo casi folclórico. Ok, entonces ya entendimos el problema. Pero, ¿quiénes fueron las personas que empezaron a señalar esto y a proponer una salida? Vamos a conocer algunas de esas voces clave que nos mostraron que hay otro camino, un camino para descolonizar el saber. Una de esas voces es Catherine Walsh, y ella nos da una idea que es, fundamental. Nos dice que pensemos en la pedagogía, en la educación, como algo que tiene dos caras. Puede ser una herramienta para dominar o puede ser una herramienta para liberar. O sea que entender la pedagogía es entender las dinámicas de poder que se están jugando en cada salón de clases, en cada libro de texto. Y claro, si hablamos de esto, es imposible no mencionar a Paulo Freire. Él es otro gigante en este debate. Su concepto de la pedagogía del oprimido fue, y sigue siendo, totalmente revolucionario. ¿Por qué? Porque Freire nos dijo, la educación no es simplemente meter información en la cabeza de la gente, no. Es un acto de liberación, una herramienta para que las personas puedan entender y transformar su propia realidad. Y esta frase resume, digamos, el corazón de su pensamiento. Para Freire, el conocimiento de verdad no es algo que se impone de arriba hacia abajo, ¿no? Como si fuera una cascada. Al contrario, nace del diálogo, del ida y vuelta, del respeto, de construirlo junto a la comunidad. Es literalmente un cambio total de paradigma. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Frantz Fanon, que nos deja una advertencia súper potente. Él nos muestra que cuando un sistema colonial niega la cultura y el saber de un pueblo, lo que está haciendo en realidad es deshumanizarlo. Por eso, para Fanon, el acto de reconocer y valorar el conocimiento propio es un acto de resistencia. Es, en esencia, un acto para recuperar la propia humanidad. Bien, hasta ahora hemos visto la teoría, las ideas principales, pero ¿cómo se ve todo esto en el día a día? Vamos a ponerle la lupa a algunos ejemplos bien concretos donde esta jerarquía se nota y mucho. Y miren, aquí se ve la división clarísima. Por un lado está el saber académico, escrito, validado por las universidades, el que se presenta como la verdad objetiva. Y por el otro, el saber comunitario, oral, que pasa de generación en generación y que muchas veces se descarta como si fuera una simple tradición, algo anecdótico. Pero cuidado, porque ahí dentro está la sabiduría de muchísimas generaciones. Un ejemplo perfecto es la literatura. Pensemos en lo que se estudia en la escuela. Casi siempre, la literatura universal significa autores europeos. Pero entonces, ¿qué pasa con voces increíbles como la del colombiano Manuel Zapata Olivella, que narra toda la memoria afrodescendiente? O con los sabedores indígenas,
lo que ellos transmiten oralmente, esas historias, esos cantos, eso también es literatura. Y también es filosofía. Y con la lengua pasa exactamente lo mismo. En la escuela nos enseñan que hay una forma correcta de hablar español, ¿verdad? Y entonces variantes locales, como el su merced en Colombia, por ejemplo, se marcan como un error. Pero si lo miramos con otros ojos, con una mirada de colonial, nos damos cuenta de que esas formas de hablar no son errores, son parte de una identidad, de una cultura, son un conocimiento que está vivo. Y ni hablar de la historia. Siempre se dice que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Bueno, pues esa es la historia oficial, la que deja por fuera las tremendas historias de resistencia de los pueblos afrodescendientes e indígenas, como la de los quilombos de Zumbi dos Palmares en Brasil. La memoria colectiva de estos pueblos también es historia, y reconocerla no es un detalle menor, es un acto de justicia. Ok, después de ver todos estos ejemplos, la pregunta es casi obligada. ¿Y entonces qué? ¿Hay alguna alternativa a todo esto? La respuesta es sí. Y ahora vamos a explorar una visión completamente nueva para crear conocimiento, una que le da la vuelta a esta jerarquía. Y aquí es donde entra una idea súper potente: teorizar desde el sur. Y es clave entender que cuando decimos sur, no estamos hablando solo de un punto en el mapa. El sur es una metáfora. Representa a todos esos pueblos, a todas esas experiencias y saberes que históricamente han sido marginados. La propuesta es, a la vez, simple y radicalmente poderosa. La teoría, el pensamiento crítico, las grandes ideas también nacen desde ahí. Y lo mejor es que esto no se queda en una idea abstracta, en el aire. Existe una herramienta práctica para llevarlo a cabo, desarrollada por el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda. Se llama Investigación-Acción Participativa, o IAP para abreviar. La diferencia que propone la IAP es total. Pensemos en la investigación tradicional. El investigador llega, estudia una comunidad como si fuera un objeto bajo un microscopio, y se va. Bueno, la IAP le da la vuelta a eso. La comunidad deja de ser el objeto de estudio y se convierte en protagonista, en coinvestigadora activa de su propia realidad. El objetivo ya no es solo saber, sino transformar. Y con esto llegamos al punto clave, al ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo podemos empezar a llevar todas estas ideas a la práctica? Vamos a ver algunas estrategias concretas para empezar a tejer puentes y construir un mundo, sobre todo un mundo educativo, que sea más justo y donde de verdad quepan todos los saberes. A ver, la idea no es tirar a la basura el saber académico, para nada. La metáfora perfecta es tejer puentes, y eso significa, por ejemplo, diseñar investigaciones con las comunidades, no para ellas o sobre ellas. Significa que los saberes orales entren al salón de clases, que se promuevan las lenguas originarias, que entendamos que un ritual o un canto pueden ser una fuente de teoría tan profunda como un libro. En resumen, se trata de crear espacios donde de verdad aprendamos unos de otros. Y bueno, para cerrar, queda una pregunta que es más bien una reflexión para que se la lleve cada quien. Después de todo este recorrido, vale la pena detenerse a pensar: ¿qué saberes de mi propia comunidad, de mi familia, de mi entorno, han sido invisibilizados o se han considerado menos importantes? Porque quizás, solo quizás, empezar a reconocerlos y a darles su valor es el primer gran paso para construir un mundo donde de verdad todos los saberes importen.